Dios es bueno, aleluya, y para siempre es su misericordia. Oremos, hermanos, y demos gracias a Dios en esta tarde porque nos permite estar aquí, aleluya, juntos y en armonía. Bendito Dios y Padre Celestial, aquí estamos, Señor, una vez más delante de tu presencia, Señor, aleluya, con expectativa, Señor, de lo único que puede hacer tu palabra en una vida, en un corazón, Señor, en una mente, aleluya, y tu Espíritu Santo, Señor, aleluya. Dos cosas valiosas, mi Dios, que dejaste para nosotros, aleluya, la predicación de tu palabra por medio de tu siervo, Señor, y tu Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, aleluya, por los que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos, aleluya, y que podamos, Señor, en esta tarde entregarlo todo, mi Dios, para ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Nuestro pastor con nosotros, hermano. Gracias, hermano Alejandro. Dios le bendiga, amado. ¿Qué tal? Si dice conmigo, Dios es bueno. Amén, Dios es bueno. ¿Qué tal si saluda a la persona que tiene a su lado y le dice Dios le bendiga? Bienvenido a la casa de Dios. Gracias por ser un valiente, un guerrero que le hizo frente a este frío tan tremendo. Amén, y venir a la casa de Dios. Sé que no, para muchos el frío es algo terrible. Gracias a Dios por usted que ha logrado vencer el frío tremendo que está haciendo. Amén. Ahí como está de pie, ¿qué tal si me acompaña el libro de Efesios capítulo 1? Amén, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 10. Amén, gloria al Señor. Efesios capítulo 1. El versículo 3 al 10, y hoy empezamos una nueva serie y hemos titulado esta serie Conviértete en lo que crees. Amén. Y vamos a ir en una jornada a través del libro de Éfeso. Amén. Este libro de los Efesios, la iglesia en Éfeso, la que Pablo le escribió. De hecho, la iglesia en Éfeso, la ciudad de Éfeso fue uno de los lugares donde Pablo invirtió más de su tiempo. Él estuvo ahí cerca de 3 años. Es muy, muy interesante qué tan influente fue esta iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10 dice la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos conoció en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar por un momento más y que sea el Señor hablando a nuestra vida. Yo necesito la palabra de Dios y quiero invitarlo a que usted le pida eso al Señor. Señor, toca mi entendimiento, toca mi corazón, ayúdame a recibir esta palabra, que esto sea de beneficio para mi vida, que sea de beneficio para mi familia. Usa al pastor y permite que esta palabra se mueva a través de nuestras vidas. Amén. Levantemos nuestra mano, levantemos nuestra voz. Amado Rey de Gloria, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa una vez más. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu fidelidad y tu bondad para con tu pueblo, Señor amado. Yo sé, Señor, que tú nos trajiste aquí con un propósito y una asignación, Señor. Te ruego que seas tú permitiendo que nuestra mente esté abierta y dispuesta para recibir tu palabra. Te ruego, Señor, que seas tú usando a tus siervos, Señor. Pon tus palabras en mi boca y tus pensamientos en mi mente. Y usa, Señor, mi mente para que en esta hora recibamos tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, estamos dispuestos y atentos, Señor, para recibir esta enseñanza en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén, amado. Puede estar cómodo,
puede sentarse. Gracias a Dios, Dios es bueno, definitivamente que Dios es bueno. Y no hay nada, hermano, que sea tan importante como empezar a ser congruentes con nuestra fe. Es decir, que nuestras acciones, nuestro día a día empiece a alinearse con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros confesamos con nuestro labio. Nuestra fe no se pone en evidencia solo por las cosas que decimos. Nuestra fe es evidente por las cosas que hacemos. Amén. Nuestra fe, hermanos, se manifiesta por las decisiones que tomamos día a día, hermano. Y esta serie de eso trata, de convertirnos en lo que creemos. Y puede sonar algo como una paradoja, pero es algo real, hermano. Muchas veces tenemos nosotros un nivel de fe, tenemos un cierto nivel de seguridad en algunas cosas respecto a Dios. Pero muchas veces, aunque tenemos ese nivel de fe, no vivimos acorde a esa fe. ¿Sí o no? Queremos hacerlo, tenemos el deseo, tenemos la motivación, miramos la meta, pero aún no la hemos alcanzado. Yo creo que todos estamos en ese proceso, amado, de convertirnos, de crecimiento. Por eso es importante que nosotros podamos ver el testimonio bíblico acerca de personas como nosotros, que necesitaron crecer y convertirse en lo que creían, manifestar su fe. Amén. Y vuelvo a retomar el asunto con la iglesia en Éfeso. Es particular porque era una ciudad increíblemente poderosa y rica en el mundo, en la época del apóstol Pablo. La ciudad de Éfeso era sin duda como ninguna otra ciudad. Tenía calles de mármol, aceras de mosaicos y un templo masivo dedicado a la diosa Diana de los Efesios. Era considerado en el mundo una de las maravillas del mundo griego. Y cuentan que tenía un puerto que tenía mucho comercio, muy bullicioso es la palabra. Había mucho comercio, mucho movimiento. Y donde hay comercio, hermano, pues hay buena economía. Donde hay buen movimiento, buen tráfico, siempre va a haber más facilidad de poder económico. En la ciudad de Éfeso no tenía falta de este poder económico. Era una ciudad rica. Tenían una popular arena atlética donde practicaban los deportes, donde hacían competencias. Tenían una de las mejores bibliotecas del siglo I. Qué importante esto. Villas llenas de obras de arte, tapices, sedas, aves y animales exóticos. Éfeso se caracterizaba por la cantidad de abundancia que había en esta ciudad. Incluso hoy en día el Coliseo restaurado en Éfeso se considera uno de los mejores centros de artes escénicas del mundo. Éfeso, hermanos, sin duda fue un baluarte, algo especial, algo guardado en la época del apóstol Pablo. Una ciudad que estaba por encima de otras ciudades, un epicentro de cultura, un epicentro de información, una ciudad, hermano, mucho como podríamos decir, algo como Nueva York, algo como Los Ángeles, con influencia en su mundo, con influencia en su contexto histórico. Y ahí Pablo fue donde empezó una de las iglesias. Pablo fue misionero en esta ciudad y fue allí donde él invirtió de su tiempo como misionero 3 años, una de las ciudades donde él invirtió más tiempo, gloria al Señor. Él trajo el evangelio ahí, plantó la iglesia y trabajó en ese lugar como en ningún otro lugar. Efesios, la iglesia de Efesios fue una iglesia importante, una iglesia que tenía influencia, una iglesia que estaba creciendo, una iglesia que iba a afectar a las otras ciudades que habían alrededor de Éfeso, que iba a tener un eco en las otras ciudades, otras culturas que estaban alrededor de la iglesia de Éfeso. Por eso era importante para Pablo tener esta conversación con la iglesia en Éfeso. El versículo 3 dice algo importante. Mire lo que Pablo les está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La razón por la que Dios puede bendecirnos es que Él es un Dios bendito. Dios es bueno.
Él no es como ninguna otra deidad que el hombre haya podido manufacturar. Dios hizo o es de sí mismo, él se dio a entender, a conocer de esta manera. Dios es bueno, Dios es bendito. Amén. So, Él no es un Dios frágil ni está empobrecido. Dios no es débil, no tiene ninguna debilidad, no tiene ninguna carencia. Dios es dueño del oro y de la plata. De Él son todas las estrellas y Él puede contar en su mano y juntar todos los mares. Dios es bendito. Él tiene riqueza en abundancia. De Él son todas las cosas. Todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que usted ve en los mares, todo lo que usted puede observar y apreciar de la creación tiene un dueño. Y ese es Dios. Dios no es ni frágil ni pobre. Tiene todos los recursos a su disposición. Dios cuenta con todos los recursos a su disposición. ¿Y sabe por qué eso es importante y por qué vale la pena decirlo y enseñarlo? Porque al contrario que como en nuestra cultura nos han enseñado y nos han dado a tener esta idea de que Satanás tiene algo. El diablo no es dueño de nada. Dios es dueño de todo y Satanás es dueño de nada. Él está quebrado, él no tiene un peso, él no es dueño de absolutamente ningún poder o influencia. Dios es dueño de todo y Satanás no tiene nada, él no posee nada. Por eso fue muy interesante cuando él vino a tentar a Jesús y vino a decirle, ¿verdad? Le mostró los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero qué descarado es Satanás y todo es de él. Todo es del Señor. Satanás no tiene nada. Satanás no tiene ningún poder. Él está pobre, él está quebrado. Satanás no tiene nada que ofrecer. Es bien importante, hermano, porque muchos piensan que Satanás tiene algo que ofrecer, pero es el padre de toda mentira. Si algo Satanás nos va a dar es decepción, muerte, destrucción. Tarde o temprano el que hace negocios con el diablo termina como el diablo, quebrado. Quebrado totalmente, destruido. Su familia hecha pedazos, su ministerio enterrado, su vida, su visión, su esperanza destruido. No vale la pena, hermano, hacer negocios con Satanás. Él no tiene nada que ofrecerle. Amén. Dios puede bendecirnos porque Dios es un buen padre. Él es un buen padre. Él no es solo bueno con nosotros. Entienda esto, amado, que Él no solamente es bueno con nosotros, es decir, que no solamente Él nos da cosas y nos bendice y nos rodea de amor y compasión y misericordia, y cada día nos levantamos y respiramos del aire que llena nuestros pulmones gratis, sin hacer ningún esfuerzo, podemos disfrutar de esta vida porque Él es bueno con nosotros. Pero algo importante que necesitamos entender para poder convertirnos en lo que creemos es que Él no es solamente bueno con nosotros, sino que es bueno para nosotros. Dios es bueno para mí. Me beneficia el estar cerca de Dios. Me beneficia que Dios esté cerca a mí. Amén. No son solo las cosas que puedo obtener de Dios, pero es la relación que tengo con el Dios es bueno para mí. Me ayuda, me sana, me convierte en la mejor versión de lo que yo puedo ser. Dios es bueno para mí. Amén. A veces no nos da todo de inmediato por sus propios motivos. A veces Dios no nos da todo lo que le pedimos en un instante y como lo queremos y cuando lo queremos. Y creo que eso es un asunto de nuestra cultura que se ha marcado ahora por encima de cualquier nacionalidad. Queremos todo ya, queremos todo que pase en el instante, el día que yo quiero y cuando yo digo. Pero a veces Dios, como un buen padre, no nos da lo que queremos en el momento en el que lo queremos. Amén. Usted no le suelta su carro a su niño de 14 años nomás porque quiere el carro. Usted sabe que él tiene que aprender a manejar, ¿sí o no?
Usted sabe que su hijo un día va a tener que manejar, ir a un trabajo, ir a estudiar y va a tener que tener su propio carro. Pero eso no significa que se lo voy a dar en el momento en el que él quiere. ¿Sí o no? Sería algo irresponsable si yo hago eso. Amén. Dios tiene sus motivos cuando Él no nos da lo que queremos, cuando lo queremos. El hecho de que yo no reciba las bendiciones, la respuesta de Dios en el instante en el que yo lo pida, no significa que Dios no me ame, no significa que Dios no quiera hacerlo, no significa que Dios no tenga la manera de hacerlo. Dios puede hacerlo, Él quiere hacerlo y Él va a hacerlo, pero la manera y en el momento en el que es mejor para nosotros. Amén. Él quiere que estemos listos cuando llegue la bendición. Amén. Qué bueno es estar preparado para recibir la bendición de Dios. Muchas veces no estamos preparados para recibir la bendición de Dios. Y se la pedimos a Dios y queremos que Dios haga esta cosa en nuestra vida. Y oramos y ayunamos y tocamos puerta y hacemos una cosa y la otra tratando de recibir esta bendición. Dios ya tiene la bendición para usted. La pregunta es si usted está listo para recibirla. Dios quiere usarlo. La pregunta es si usted va a tener el carácter que se necesita para ser usado por Dios. Si usted va a poder cargar con ese peso de la influencia de Dios a través de su vida. Muchos quieren manufacturar su propio camino y en el proceso se pierden de la bendición de Dios. En el proceso se pierden del apoyo de Dios. Mire, lo que usted se promueve en su vida. Y eso lo digo por experiencia propia. Hay cosas en mi vida que seguramente yo hice nomás por mi cabeza dura. Porque era lo que yo quería, cuando yo quería y como yo quería. Y se me ocurrió, bueno, de pronto tengo que darle una mano a Dios. Tengo que darle una empujadita a Dios para que me llegue a mí la bendición. Y terminó eso atrasando el proceso de Dios, demorando la bendición de Dios. Amén. Qué bueno es cuando sabemos esperar en Dios, porque Él es un buen Padre. Él tiene motivos por los cuales a veces no responde a nuestra necesidad en el momento y la forma en la que nosotros lo queremos. Amén. Necesitamos pasar por el proceso de preparación para que cuando la bendición llegue, usted la pueda manejar. Yo no quiero recibir una bendición de Dios que destruya mi vida. ¿Ve lo que estoy diciendo? Si usted le suelta las llaves de su carro a su niño de 14, 13 años, él va a decir, wow, mi papá como me quiere, me va a dejar manejar el carro. Él confía en mí. Y te va a decir, papi te amo, mami te amo. Y su hijo estrella el carro porque la bendición, entre comillas, que le dimos, él no estaba listo para recibirla. ¿Ve lo que estoy diciendo? Necesitamos poder tomar una perspectiva en la que confiamos en el tiempo y en los caminos de Dios. Convertirnos en lo que creemos tiene que ver con este conocimiento de quién es nuestro Dios. Él es nuestro Padre, Él es bueno y Él sabe lo que nos da, cuando nos lo da, porque Él puede ver lo que va a ser de más beneficio para sus hijos. Por eso a veces Dios toma tiempo para que uno se case. ¿Sí o no? Usted piensa que, esta persona mire hermano, yo pensé que me iba a casar con alguien como 7 veces, diferentes personas. Ella va a ser mi esposa. Y luego, esta va a ser mi esposa. Y luego, esta va a ser mi esposa. Y ninguna fue. Porque no estaba listo. Que no era el tiempo, no era la forma de Dios. Gracias al Señor que Él salvó mi vida. Y en su tiempo me dio la mujer que era. Amén. Pero
si uno no logra confiar en el Señor, si uno se empecina a tener las cosas a su manera, de su forma, como uno quiere, cuando uno quiere, va a terminar desviándose del propósito divino de Dios. Y lo que pudo haber sido algo bonito, algo fácil, algo bendecido, un camino por el que usted recibiera solamente bendición tras bendición, se convierte en maldición tras maldición, porque lo que usted pensó que venía de Dios, que usted mismo agarró, usted lo tiene que sostener. Mire, cuando Dios nos promueve, cuando Dios le da algo diferente en su vida, cuando Dios lo mueve a usted de casa, cuando es Dios el que le da a usted esa promoción en el trabajo, cuando es Dios el que pone a esa persona en su camino, Dios lo va a sostener. Pero cuando es su carne, cuando es su propio deseo, cuando es su propio ego, cuando es su propia fuerza, usted va a tener que sostenerse ahí. Usted va a ser el que tiene que luchar con eso. Usted es el que va a tener que hacerse responsable por las malas decisiones, por no esperar en Dios. Amén. Ayúdanos, Señor. Debemos ser lo suficientemente maduros para manejar la bendición cuando la recibimos. Amén. Por ejemplo, hay personas que si hoy recibieran $1,000,000, no vuelven a buscar de Dios. Se olvidan del Señor. Van a vivir su vida mejor, entre comillas, y se pierden su alma, se olvidan de su familia. Hay tantas historias de las personas que ganan la lotería y luego se divorcian, se gastan todo, y todo lo que en un instante ganaron lo pierden, y pierden lo poquito que tenían. Todavía lo pierden su familia, pierden su casita, pierden todo, porque no sabían manejar la bendición. Amén. Qué bueno es que podamos pedirle eso al Señor y confiar que Él es un buen Padre. Dios es un buen Padre. Dios sabe lo que usted necesita. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Este versículo dice: Dios nos ha bendecido, y utiliza esta en tiempo pasado. Dios nos ha bendecido. Ya tenemos acceso a los recursos del cielo. Dios ya nos ha bendecido. Mire, las bendiciones de Dios son una obra que ya está terminada, que ya está hecha. Desde el punto de vista de Dios, ya poseemos la tierra prometida. Ahora mismo usted ya tiene todo lo que necesita. Todas las bendiciones que podemos recibir de Dios ya han sido creadas, ya están, ya existen. El primer paso para poseerlas es creer que Dios tiene lo que necesitamos. Ya Dios tiene las bendiciones para nosotros, ya Dios tiene las riquezas para nosotros, ya Dios tiene el milagro, ya Dios lo puede hacer, ya está hecho. Pero nuestro paso, el primer paso para tomar estas posesiones, estas riquezas, estas bendiciones, es creer que Dios tiene lo que necesitamos, es confiar que Dios tiene lo que necesitamos. El que no cree que Dios tiene lo que usted necesita, vive afanado, persiguiendo cosas que piensa que necesita. El que cree que Dios tiene lo que él necesita, confía en que Dios tiene esas cosas y no está desesperado por nada. Es muy diferente, hermano, creer realmente que Dios tiene lo que nosotros necesitamos, a nosotros estar persiguiendo cosas todo el tiempo. Amén. Estar forzando cosas en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas. Hermano, usted no necesita impresionar a nadie con nada. Usted no necesita comprar el carro del año para impresionar a nadie, ni comprarse la casa del siglo para impresionar. No, señor. Confíe que Dios ya tiene lo que usted necesita, que Dios va a proveer no lo que usted quiere, pero lo que necesita. Amén. El segundo paso es tomar posesión de lo que Él ha prometido, hermano. Es empezar a vivir de tal manera que tenemos la seguridad total de que Él ya me ha bendecido. Y eso usted lo ve en la actitud de la persona. Usted va a identificar eso en su propia actitud.
Una persona que ha logrado entrar en esa conclusión de que Dios ya me ha bendecido, Él tiene todo lo que yo necesito, sabe lo que necesito para este tiempo en mi vida, puede tener paz. La persona que realmente no logra conectar su mente y su fe con esa palabra, vive constantemente en ansiedad, en depresión, en soledad, porque a pesar de que Dios lo ha bendecido, a pesar de que Dios ya ha dado la palabra, a pesar de que sabe que Dios puede hacer las cosas, sigue tratando de manufacturar sus propias respuestas sin confiar que Dios tiene el tiempo para darle a usted su bendición. Tomar posesión de lo que Dios ha prometido no significa que yo voy a pelear con todo el mundo para alcanzar mi bendición. Significa que voy a hacerle frente a mi realidad actual con una actitud celestial, con una actitud divina, una actitud que está arraigada, que tiene sus raíces en la palabra de Dios. Tú guardas en completa paz ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento persevera en él. Mire, usted no necesita recibir la bendición, recibir la respuesta para empezar a tener una actitud positiva respecto a lo que usted está pidiendo. Usted no necesita que Dios cambie a su esposo para empezar a tratarlo bien. Trátelo bien. Tenga ya esa actitud como si su esposo fuera el príncipe, ¿verdad? Que usted quiere que sea. Trátelo así. Tome posesión de la promesa de Dios. Hello. Su actitud va a reflejar dónde está su corazón. Mire, usted trata de cambiar a las personas, trata de cambiar a una situación, se estresa al respecto, se deprime al respecto, se mete en un hoyo, hermano, de emociones en el que no puede salir porque está esperando a que alguien más cambie. Pero Dios ya nos dio todo lo que necesitamos. Usted puede decidir el tener una actitud diferente, el tratar a su esposo, a su esposa de la manera en la que usted lo trataría si él o ella fueran perfectos. ¿Sí o no? Amén. Vivir en paz, hermano, como si tuviera una cuenta de banco bien llenita, un marranito bien llenito. En algún momento tenemos que pasar por este nivel de ansiedad y confiar que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él va a hacer camino, que Él va a proveer, que Él no nos va a dejar a mitad de camino. Mire, Dios no le dio a usted una casa, no le dio a un carro para que usted se quede endeudado, para que usted pase por necesidad. No, Dios lo va a sostener, Dios le va a dar la manera para que usted pueda solver sus necesidades, para que usted pueda cubrir sus gastos. Dios es un buen Dios, Él es bueno. Nuestra actitud debe estar alineada con ese Dios bueno y bendito. Amén. Nuestras bendiciones son ante todo, hermano, bendiciones espirituales. Pero cuando nos enfocamos en ellas, las bendiciones espirituales tienen la capacidad de influir en otros aspectos de nuestra vida diaria y producir una vida abundante. Mire, Dios prospera sí a las personas, Dios prospera a la gente. Él nos bendice, Él de verdad es bueno. Pero no son las bendiciones materiales las que buscamos primero, son las bendiciones espirituales. Es la relación con el Señor. Éfeso estaba lleno de materialismo, de arte, de cómo encontrarle significado a la vida por medio de estas cosas materiales que puedo tener. Pablo estaba hablándole a una iglesia que ya estaba llena de toda esta información, de todo de esta sobredosis de materialismo, de la mejor arte, de los mejores animales, del mejor coliseo, del mejor templo. Y los llama a poner su enfoque en las bendiciones espirituales, en las bendiciones que pueden realmente darle paz a una persona. Mire, hermano, y el momento que usted empieza a enfocarse en las cosas espirituales, Dios le va a dar a usted también las cosas materiales.
Mire, una persona con una buena actitud en una empresa se gana el favor del jefe. ¿Sí o no? Una persona con una mala actitud, nadie lo quiere. Una persona así que vive todo el tiempo quejándose, mire, hasta lo ven por ahí, uy, ya viene aquel. Se hacen a un lado. ¿Sí o no? Pero cuando usted está alineado con Dios, tiene un espíritu, una actitud diferente, Dios empieza a darle a usted gracia y favor. Dios empieza a abrir puertas. Dios lo conecta con personas que usted no se imaginó que se iban a convertir en una bendición para su vida. Amén. Agárrese de las bendiciones espirituales. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todas las bendiciones espirituales son eternas, existieron antes que nosotros, y cuando nos convertimos en hijos de Dios, Él las depositó en nuestra cuenta bancaria espiritual. Ya viene usted lleno de todas esas bendiciones. Ya todo lo que usted podía recibir espiritualmente, Dios se lo dio en el paquete el día que usted decidió entregar su vida a Él. Las bendiciones espirituales ya vienen en la cruz. Ya no tengo por qué seguir siendo prisionero de mi pasado, de mi culpa, ser prisionero del trauma que he atravesado en mi vida. La cruz me da la oportunidad de desligarme de este dolor, de este resentimiento, de esta soledad. En la cruz puedo encontrar sanidad, restauración. Ya Dios ha puesto, hermano, en esas bendiciones eternas todos los recursos espirituales que necesitamos para sanar y crecer. Amén. Amén. Todo lo que usted necesita para vivir para Dios ya está dentro de usted por medio del Espíritu Santo. Lo que usted necesita para vivir para Dios está en usted cuando usted recibe el Espíritu Santo. Usted puede buscar internamente cómo Dios puede ministrar a su vida y alinearlo para que usted esté directo, en una frecuencia directa donde usted pueda recibir dirección y bendición de parte de Dios. Mire, las bendiciones naturales son solo temporales, pero las bendiciones espirituales duran para siempre. Un día, hermano, Dios no lo quiera, todo lo que tenemos puede desaparecer. Nos tiran una bomba a Chicago, bomba nuclear, Dios no quiera, y todos perdemos todo. Su carro, su casa. Por más título de la universidad, no le va a servir para nada. Por más jefe de la empresa, tampoco le va a servir para nada. ¿Y qué va a hacer? ¿A dónde va a ir usted? ¿A qué hueco de desesperación nos va a convertir? ¿En qué clase de personas? Amén. Las bendiciones naturales, las cosas materiales son temporales, hermano. Las bendiciones espirituales duran para siempre, hermano. El momento que usted se alinea con esa realidad, Dios lo va a bendecir en todas las maneras. Pero primero necesitamos alinearnos con lo espiritual. Por eso es que Dios nunca entra en un modo de pánico, en un modo de emergencia. ¿Ve que la mayoría de personas viven así? De hecho, el ciclo de las noticias actual es crisis tras crisis, pánico tras pánico. Es un asunto que lo mantienen a uno. Bueno, ¿qué va a pasar mañana? Que mañana va a ser están haciendo pollo con un virus y que van a vender pollo de fábrica, no un pollo natural. Y uno dice, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? O que tal producto está malo, que otro producto está peor, que no comas carne roja, que comas carne, yo no sé cuál quiere que coman.
crisis tras crisis, miedo tras miedo, empujándolo a uno a este estado de ansiedad constante, hermano. Dios no está en un estado de crisis, Dios no está en un estado de emergencia. Dios, nada lo sorprende, Dios tiene todo bajo control. Él ya ha hecho todo lo que necesita hacer para liberarnos, para darnos victoria, para hacernos más que vencedores. Amado, no hay nada que sorprenda a Dios. No estás esperando tu liberación hasta que Dios decida dártela, ya la posees. Usted ya puede ser libre de ese modo de emergencia. Usted necesita empezar a acceder a esas bendiciones espirituales, a poner su mente, a alinearla con la frecuencia espiritual, a recibir de parte de Dios los pensamientos correctos para que usted hable de la forma correcta, para que usted se comporte de la forma correcta y pueda tener una vida en Dios bendecida. Amén. Es un proceso de maduración, hermano, es un proceso de crecimiento. El proceso de madurar en Cristo es simplemente aprender a desarrollar lo que Dios ya ha colocado en nosotros. Dios ya puso el Espíritu Santo en usted. ¿Cómo lo está usted desarrollando? Una vez que usted es lleno del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, Dios ha prometido que ese don, ese espíritu viene con un fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, templanza. Estas cosas están dadas para que ya están en el paquete, ya están en el Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros hacer que florezcan en nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros empezar a madurar, hermano? La madurez espiritual es vivir desde la realidad espiritual que habita en nosotros a través del Espíritu Santo, en lugar de vivir según nuestras circunstancias externas. El Espíritu Santo, hermano, tiene las bendiciones espirituales para nosotros. Y si empezamos a vivir por su influencia, por su presencia, las cosas externas no se convierten, no son más las protagonistas de nuestra vida. La falta de dinero no es más el protagonista de mi vida. La falta de tener personas a mi alrededor no es el protagonista de mi vida. La enfermedad no es el protagonista de mi vida. La traición no es el protagonista de mi vida. Ahora hay algo mucho mayor que vive dentro de mí, que me da el amor, la paz, la bondad que necesito para tener una vida bendecida. Está en el Espíritu de Dios, está dentro suyo. Mire, cuando un bebé nace, cuando un bebé está en el vientre de su mamá, tiene ya todos los genes. ¿Te has pensado en eso? Todos los cromosomas y características de un adulto desde el momento de la concepción. Dentro del ADN de esa criatura ya está lo que él va a ser en 30 años. Todo su cuerpo. Todo lo que necesita, todas las proteínas que necesita, desde el momento en el que esta criatura es concebida, ya tiene todo para alcanzar su máximo potencial. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted se entrega a Dios, Dios le da a usted todo para que usted sea ese hombre o esa mujer de Dios que puede llegar a ser. Dios no lo trajo a usted a una realidad para que fracase. Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para triunfar en nuestro camino espiritual. Gloria al Señor. Es así con nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Si lo permitimos, el Espíritu de Dios en nosotros nos va a llevar continuamente, nos va a mostrar las capacidades y las posibilidades que puede haber en nuestra vida. Aún usted y yo no sabemos todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Dios tiene cosas maravillosas, increíbles. Dios tiene cosas, hermano, más allá de lo que el pensamiento humano puede concebir. Pero nosotros estamos atorados por lo corto que vemos. No vemos más allá de nuestra nariz. No podemos ver más allá de nuestra realidad. Estamos atrapados por esta cárcel que llamamos día a día, que llamamos trabajo, que llamamos familia, que a veces llamamos trauma. Y no podemos ver las grandezas que Dios tiene al otro lado de esa pared de limitación.
Mira, hermano, hay quienes viven tan atrapados en su pasado que no logran alcanzar una de las promesas que Dios tiene para su futuro, porque le gusta estar viviendo en esa historia, contándose esa historia. Dios es bueno, Dios te ha bendecido, Dios te quiere bendecir. ¿Cuándo vas a decidir a cambiar tu perspectiva? ¿Cuántas veces usted se ha repetido la misma historia? Es tiempo, hermano, de cambiar la historia que nos estamos contando a nosotros mismos. Ningún otro creyente posee más de Dios que otra persona en este momento. Todos los creyentes tienen el mismo espíritu. Todos los creyentes, todas las personas que han confiado en el Señor tienen lo mismo. Dios les dio a todos por igual. Otros creyentes, lo que ha pasado es que han aprendido a caminar mucho mejor con su herencia. Usted decide. ¿Usted cree que es que Dios le dio más a uno que al otro? Y jugamos la historia de ¿cómo era? El de me como un gusanito, ¿cómo? Nadie me quiere, todos me odian. Y nos contamos la historia de yo soy don victimicio. Es que al hermano le va mejor porque es esto lo otro, o a la hermana le va mejor porque es esto lo otro. Hermano, Dios le ha dado a todos el mismo espíritu. No, por más que usted se cuente esa historia y se la quiera creer, se va a quedar ahí. En el momento que usted empiece a ver realmente la grandeza de la bendición de Dios en su vida, va a empezar a experimentar una mejor vida. Amén. Le digo esto, amado, para que empiece a quebrar esas paredes, esas limitaciones mentales, hermano. Dios quiere darnos una buena vida, una vida en abundancia espiritual y materialmente. Dios puede darnos victoria sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el pasado, sobre el trauma. Dios puede sanar, hermano. Dios puede libertar, Dios puede prosperar. Pero está comenzando desde aquí, desde sus pensamientos, desde lo que usted está creyendo. Cuando el diablo se levanta contra nosotros, usted necesita recordar que no solo está desafiando donde usted está. Satanás no está obsesionado con usted ahorita en este presente. Le digo algo importante, y es que a Satanás lo asusta, lo tiene desesperado su futuro, lo que usted puede llegar a ser en Dios. Por eso sabe que si lo para aquí y lo para ahora, usted no va a alcanzar esa persona que puede llegar a ser, ese ministerio que su familia puede tener, ese lugar al que su matrimonio puede llegar. Satanás está más asustado no de quién es usted hoy, pero de quién puede llegar a ser si se decide a creer y a caminar en las promesas de Dios, si se decide a tomar esta palabra como garantía fija de las promesas de nuestro Dios. Satanás no está, hermano, asustado porque usted hoy vino a la iglesia. Él está asustado porque usted se decida a abrir un grupo de Jesús en mi casa, usted se decida a predicar la palabra, usted se decida a salir a evangelizar, usted se decida a predicar, usted se decida a hacer la obra de Dios. Satanás tiene más miedo de esa persona que usted puede llegar a ser. Se siente intimidado por tu destino y está luchando para evitar que usted lo posea. Primera de Corintios 2, versículo 9 al 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Usted tiene todo lo que necesita. Dios ya le dio a usted las bendiciones espirituales para que usted se convierta en lo que cree. Amén. Póngase de pie, amado. No me di cuenta, ya son las 4:43. Pero Dios nos ha elegido. Dios lo ha escogido a usted. Así que si nadie en la tierra le muestra amor o lo valora ni un poco, este versículo, hermano, destruye toda esa sensación de rechazo, diciéndonos que Dios nos eligió antes de crear los cielos y la tierra. Usted es amado, usted es deseado, gloria al Señor. Mire lo que dice el versículo 4.
Siempre, perdón, esto es Filipenses. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Usted es escogido, usted es amado. Dios, Él nos escogió tiempo pasado para que fuésemos tiempo futuro. Por eso agradar a Dios, Él le agradó escogernos, hermano. Sin que usted hiciera nada, sin que usted trabajara nada, Dios ya lo había amado, ya lo había escogido. Usted no puede seguir mirándose al espejo y pensando lo peor de usted. Dios lo amó desde antes de la fundación del mundo. Usted es alguien especial para Dios. Amén. Vamos a seguir hablando de esto la siguiente semana, pero empiece a convertirse en lo que cree. Y parte de eso es ese Dios maravilloso que nos ama, que es bendito, que es bueno, que sabe lo que necesitamos, que Él nos escogió. Amén. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre Santo, estamos aquí delante de tu presencia una vez más, Señor, dándote las gracias por tu palabra, Señor. Yo te ruego que seas tú ministrando, Señor, y ayudando a tu pueblo, Señor, que hoy la persona que ha escuchado este mensaje, Padre Santo, que pueda resonar en su corazón, Padre amado, de que tú lo amas, tú lo has escogido, lo has llenado de las bendiciones espirituales, Señor, que toda necesidad va a venir a ser suplida, Señor, que tú vas a derramar de tu bendición, de tu gracia, de tu bondad sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a confiar en ti, porque tú sabes lo que necesitamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Glorifícate en Iglesia Vida, glorifícate en cada familia, Señor, que podamos ser, Señor, ese hombre, esa mujer de Dios que podemos llegar a ser. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amado. ¿Qué tal si saluda a la persona que tiene a su lado mientras que nos preparamos para el servicio de las 5? Dios le bendiga.